tardes a todos y a todas. Un placer estar con ustedes nuevamente. En esta oportunidad el tema es muy interesante. Está relacionado con género y las por los principales problemas que enfrentan nuestras mujeres en la prestación del cuidado de personas con la enfermedad, la demencia tipo Alzheimer. En esta oportunidad tengo el placer y el honor de contar con una psicóloga experta en el tema, con mucha experiencia profesional eh, y mucha trayectoria en cuanto a lo que es la docencia y la investigación. Ella es la licenciada Cándida Irene Chévez Reynosa. La doctora actualmente está en su tesis para optar al grado de doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, CINDE de Colombia. La licenciada es magíster en Desarrollo Local y licenciada en Psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA de El Salvador. Es investigadora y consultora en equipos multidisciplinares en temas de educación, pedagogía de la memoria, juventudes, violencia, derechos humanos, género, migración y políticas públicas. La licenciada Chévez es docente e investigadora del Grupo de Trabajo de Infancias y Juventudes de CLAPSO, en la articulación en diferentes espacios con la academia, gobiernos locales, instituciones de gobierno central, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para la implementación de investigaciones, procesos de formación, políticas públicas de juventud y violencia. La licenciada Cándida Chévez cuenta con una vasta experiencia profesional. Me voy a referir a aquellos que van más relacionados con el tema de ahora. Ella ha sido coordinadora del proyecto Encontrarte, retomando la historia para construir un futuro libre de violencia contra las mujeres, auspiciado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas desde octubre del 2023 a abril del 2024. Ella es docente e investigadora del Departamento de Psicología y Salud Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA en las asignaturas de Prevención de Violencia Social, Educación y Género. Es investigadora local de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona del periodo 2019 al 2023, investigadora local de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, RedLey, del 20 al 22, situación de educación de primera infancia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Además, ha sido asistente técnica para las unidades de promoción social y prevención de la violencia de la UPANSCOMS desde abril del 2013 hasta junio del 2014. La doctora también ha sido varias consultorías que ha estado participando, como es la consultoría para la coordinación de actividades de seguimiento a la formación docente en servicios del sistema educativo público en El Salvador, en el marco del proyecto Programa de Formación Docente al Servicio de Aprendizaje a nivel nacional para El Salvador. Además, ha sido en la Fundación Semilla en el Diplomado de Estrategias Pedagógicas para el Fomento de la Educación para la Ciudadanía Mundial en el contexto de ruralidad, auspiciada por Chile y Colombia. Así es una vasta consultoría que ella ha realizado. No me resta más que agradecer a la licenciada Cándida Chévez el apoyo que le está brindando al Ministerio de Salud a través de la Unidad de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor en cuanto a traernos conocimientos actualizados, lograr que nosotros como personal de salud tengamos un mejor desarrollo en la prestación de los servicios y que más que como un reconocimiento a la semana, al mes de la demencia tipo Alzheimer y en esta semana de lo que es la semana cerebral que la unidad está desarrollando con todos los actores sociales que están a nuestra disposición. No me resta más que agradecerle a la licenciada Chévez y es para usted los micrófonos, licenciada. Un placer. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecerle por la presentación a Carlos Bonilla y agradecer también la invitación de la doctora Nidia Cañas para poder conversar en esta tarde. Solo permítanme, vamos a compartir. Carlos, solo me confirma, por favor, si ya se ve la pantalla. Sí se observa, licenciada. Muchas gracias.
Bueno, como bien lo mencionaba, el tema que vamos a estar conversando esta tarde es discrepancia de género en la demencia, los problemas singulares que enfrentan las mujeres frente a esta condición, ¿verdad? Y como mencionaba justo en el marco de esta semana en la que se habla sobre los temas de demencia, que se habla sobre temas vinculados a afectaciones al cerebro, ¿verdad? O vinculados también a la salud mental, que es octubre, es un mes en particular donde toma relevancia el tema de hablar de la salud mental para nuestra sociedad. En particular, nos interesaba mucho hacer énfasis de cómo también esta situación de salud mental se vive de manera diferente desde las mujeres, ¿verdad? Y por eso les invitamos a que en este espacio podamos conversar, podamos profundizar, podamos hacer un acercamiento a reconocer estas situaciones y a reconocer estas condiciones que las mujeres viven al enfrentar una enfermedad como la demencia. ¿Por qué vemos relevante el poder hablar de este tema? ¿Por qué se nos vuelve relevante justo en el marco de esta semana el poder conversar sobre esta temática? Bueno, uno, porque es una situación que tiene prevalencia, ¿verdad? Una alta prevalencia a nivel mundial, no solo en la sociedad salvadoreña, latinoamericana, sino a nivel mundial, pero que además con los cambios que se están dando en los bonos demográficos, vamos enfrentando dentro de pocos años, ¿verdad? Hay una proyección hacia el 2050 en el que estaríamos hablando que la mayor parte de la población se encontrará también siendo adulta mayor. Por tanto, va a ser una situación a la que tanto desde las políticas de salud, desde las políticas públicas, va a requerir que podamos prestar una atención diferente. Dentro de este contexto y dentro del escenario de la demencia, las mujeres, dentro de las estadísticas, dentro de los diferentes estudios presentados, las mujeres siempre se presentan con mayor riesgo de desarrollar demencia en comparación a los hombres. Y según las estadísticas, 2 de cada 3 personas con demencia en el mundo son mujeres. Entonces, identificamos algunas razones claves por las que es importante que le demos prioridad a este tema. Uno, por la prevalencia de la demencia en el caso de las mujeres. Esto debido a diversos factores que ya vamos a ir conversando. El subdiagnóstico y el diagnóstico tardío que se presenta también en el caso de las mujeres, porque muchas veces la demencia llega ser diagnosticada después de haber pasado distintos tratamientos, distintos procesos o de haber sido considerada en algunos momentos como ciertas reacciones o ciertas etapas normales, digamos, más asociadas simplemente al envejecimiento y no a una condición de salud que requiere ser atendida de una manera diferente. Tercero, un elemento importante y que poco se da espacio para conversar está relacionado al tema del cuidado. Y no solo el cuidado en términos de cuando las mujeres son pacientes porque porque viven una condición de demencia, sino también en el caso donde dentro de estos entornos son también mujeres quienes terminan siendo las responsables de asumir las tareas de cuidado frente a las personas que experimentan demencia. Y esto también representa un aumento en la carga del cuidado de las mujeres que tiene afectaciones tanto a nivel emocional, física, pero también económica y en general del bienestar de las mujeres. Tenemos también un cuarto aspecto por el cual este tema se vuelve relevante y tiene que ver con el cómo la enfermedad progresa en el caso de las mujeres y cómo la enfermedad progresa en el caso de los hombres, que está no solo asociado a factores biológicos, a factores genéticos, sino a factores también psicosociales del entorno, del bienestar, de la condición de vida de las mujeres y que genera que las mujeres tengan un deterioro diferente y una progresión diferente de la enfermedad. Y un último elemento para darle prioridad a este tema es que hay muy limitados estudios que hagan énfasis o muy limitados estudios que sean específicos precisamente sobre las mujeres y cómo las mujeres viven en particular la enfermedad de la demencia, ¿verdad? El poder
reconocer todo un proceso desde el tema del diagnóstico, del tema del tratamiento, el acceso a servicios y cómo las mujeres y lo que implica para las mujeres vivir con una condición de demencia, realmente es poco lo que podemos encontrar en la literatura y en particular, digamos, con énfasis, reconocer desde el contexto salvadoreño que tanto podemos encontrar información que complemente cómo viven las mujeres esa situación en particular. Entonces, basados en estos 5 aspectos, ¿verdad? Nos interesa poder conversar primero por qué tener una perspectiva, una mirada de género al momento de hablar o de abordar el tema de la demencia y qué aspectos, qué implica tener una mirada, una perspectiva de género dentro de este tema, qué aspectos son a los que nosotros como prestadores de salud, tanto salud física, salud emocional, nos interesa tener en cuenta al momento de acompañar, atender o generar políticas y estrategias para el acompañamiento y atención de esta población en particular. Al momento de identificar o al momento de reconocer los factores biológicos y genéticos que predisponen, que condicionan el poder padecer de una demencia, hay un tema importante de diferenciar, por ejemplo, que a nivel social las mujeres actualmente tienen una mayor esperanza de vida, entonces las mujeres alcanzan mayor edad, pero el tener más años de vida no representa necesariamente que las mujeres tengan mejores condiciones de vida en ese proceso. Entonces, en general, digamos, sin necesidad de hablar de una condición particular como la demencia o algún otro tipo de enfermedad crónica, ya sea física o mental, el pensarnos cómo las mujeres viven la adultez mayor es un primer elemento importante a tener en cuenta. A nivel de implicaciones, por ejemplo, para la atención en salud física, en salud mental, qué tipo de atención, qué tipo de requerimientos, qué tipo de particularidades tienen las mujeres adultas mayores a nivel de la sociedad salvadoreña como tal. ¿Qué diferencias presenta esta atención en relación, por ejemplo, a la de los hombres? ¿Qué encontramos? Y bueno, yo de verdad que mi espacio quiero que sea también un poco interactivo, no espero solo yo estar conversando. Entonces, con algunas preguntas que voy a ir generando en el proceso, me gustaría motivarles a que tengamos por lo menos una participación, ¿verdad? Entonces, en este caso le pediría si tengo una persona que me puede colaborar en decirme desde su experiencia, desde su opinión, qué diferencias identifican en particular en cómo una mujer vive la adultez mayor, por ejemplo, en el caso de El Salvador. Entonces estamos hablando que las mujeres alcanzan más años de vida, pero ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué significa llegar a una vejez como mujer en El Salvador? No sé si alguien me ayuda, pueden levantar la manita o abrir su micrófono simplemente. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes, que estén muy bien. Bueno, yo creo que esa pregunta es como bastante retadora porque diferentes situaciones que se presentan a nivel social, cultural y por supuesto de salud en todas nosotras en general como mujeres. Pero creo que una de las cosas más difíciles quizás para enfrentarlas en esa etapa de la vida, primero a veces puede ser, digamos, a nivel quizás sociofamiliar. Quizás tiene que ver mucho la desintegración familiar o la disfuncionalidad de la familia y por ende la preocupación menor en las mujeres de la casa, porque estamos acostumbrados a que nosotros nos preocupamos por nosotras y al mismo tiempo también hemos condicionado ese comportamiento un poquito porque tendemos a no expresar nuestro sentir, ya sea emocional o físico, y eso opaca un poco el que visualicen que nosotros también tenemos necesidades que cubrir a nivel de salud, por ejemplo, ya sea física, mental, ¿verdad?
Por otro lado, también la situación económica, ¿verdad? Creo que también es importante porque de repente, pues, a pesar de que la mayoría de mujeres suele ser muy independiente, incluso en los extractos sociales como con más dificultad, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, bueno, soy médico y veo en mi población de pacientes muy variada en edades, desde los 14 años probablemente hasta los 98 años. Entonces, en todo ese trayecto de edades, he visto que la mayoría de mujeres han trabajado o trabajan aún en ciertas edades bastante avanzadas y lo hacen para mantenerse a sí mismas, entre comillas, ¿verdad? Y a los demás. Por otro lado, también la situación de educación en salud, que muchas veces pues no nos preocupamos mucho en poder consultar situaciones que realmente ameritan una evaluación inmediata o a lo mejor quizás si no es inmediata, pero sí es importante poderlo valorar. Entonces dejamos pasar ciertos síntomas y situaciones que de repente pues terminan explotando en una condición grave, ¿verdad? Como por ejemplo el cáncer, ¿verdad? Que ha sido una de las enfermedades que en muchas ocasiones hemos visto que como que se oculta o se tiene miedo de que me diagnostiquen esto y mejor no digo nada. Entonces, hay muchas situaciones difíciles y en cuanto a la diferencia entre lo masculino y lo femenino o los roles de género en cuanto a la demencia, creo que por los mismos factores que he mencionado, también la mujer suele quedar a manos de otra mujer en el cuidado, en esas etapas de enfermedad, más difíciles incluso. Entonces, siempre estamos como que aumentando la carga para otra mujer que también tiene un factor de riesgo de padecer una demencia. Y sí, lo que sí suele es como que detectarse y preocuparse cuando aparecen esas condiciones, pero también hay mucho abandono en esas etapas de la vida. En cambio, en los hombres, creo yo, ahí quizás sí, quizás no, no voy a poder mencionar mayor opinión porque no suelo ver muchas situaciones así, pero también está bien invisibilizado y generalmente los hombres han sido como, no sé, ¿verdad? Porque ahí tendríamos que ver ya un estudio más sociocultural, pero no, no siento que consulten a tiempo o que dejen que los otros se preocupen por ellos. A pesar de que es un poco larga la intervención, pero gracias por el tiempo. Licenciada, ¿escucha? Hola. Sí, licenciada, se le Ahora escucha. me escuchan, perdón, Sí. perdón, que por ahí tuve un corte. Doctora Diana, perdón que solo me desconecté en la última parte que usted mencionaba, pero agradecerle mucho su intervención, porque en efecto con eso hace mención de varios elementos que me gustaría retomar antes de continuar. Uno, la importancia de reconocer la diversidad de formas de vivir una condición, ¿verdad? Usted decía, no todas las personas la viven de la misma manera porque dependen varios factores que ya vamos a ver más adelante, entre ellos definitivamente dentro de los factores psicosociales, el tema familiar y del entorno del cuidado es uno de los elementos clave, digamos, y de mayor relevancia, pero también hacía énfasis en el tema, por ejemplo, de la información. Y la demencia en particular tiene como una de estas características. Primero, que digamos, se habla poco, precisamente porque también hay todo un estigma que se carga sobre el tema de la demencia. Entonces son temas de los que se habla poco, de los que se conoce poco, de los que hay poca información para conocer, justo como esto
como esto que usted mencionaba de posibles síntomas que se van experimentando, pero que además dentro del estereotipo, digamos, de la demencia, se piensa también que esta se experimenta hasta determinada edad, pero en realidad encontramos casos de personas jóvenes eh, o que la demencia empieza a presentarse a temprana edad en mujeres. Aquí ya vamos a entrar en un caso en particular y vamos a entrar a situaciones particulares donde vemos también cómo hay factores que contribuyen a aumentar el riesgo de la demencia en las mujeres, que está asociado a cuestiones del entorno, que está asociado a situaciones, por ejemplo, de violencia que las mujeres han vivido, a situaciones de periodos de estrés crónico, ¿verdad? O de estrés en periodos muy largos y que detonan, digamos, o se vuelven factores que contribuyen a que estos procesos, a que esto que de pronto eh, quizás había una condición para que apareciera a determinada edad, se presente en edades más tempranas, ¿verdad? Entonces, eh, que implica también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando socialmente, y la doctora Diana mencionaba otro elemento muy importante, socialmente se considera a las mujeres como son las responsables del cuidado, ¿verdad? Socialmente se espera que las mujeres son las que están pendientes de hijos y a medida avanza la vida de nietos, y si llegan a una gran cantidad de años, quizás hasta de bisnietos, ¿verdad? Pero siempre se tiene, digamos, la consideración de la figura de la cuidadora. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer tiene una condición en particular que requiere el cuidado de otros, ¿verdad? ¿Y qué dinámicas, qué implicaciones tiene esto a nivel del hogar, a nivel de ella, a nivel del tipo de cuidado y del tipo de trato que recibe en particular, ¿verdad? Mm, ahorita solo... ah, ahorita estoy intentando compartir la pantalla, Carlos, permítame. Solo regálenme un minuto para poder compartir la pantalla. Ok, licenciada. En lo que comparto la pantalla, no sé si habría otra persona adicional a Diana que también quisiera hacer algún comentario. Quizás, licenciada, desde el punto de vista, ¿qué significa ser mujer adulta mayor en el contexto de la familia o en el contexto social, en el contexto laboral, en el contexto de prestación de servicios? Porque muchas veces, como usted se ha venido dialogando, en el sentido de cuando llega uno adulto mayor, ya la misma familia lo va viendo eh, con ciertos estereotipos o estigmatización de que, hey, ya estás viejo, papá. Ya, y viendo cómo vamos viendo que no te vas a enfermar mucho. Y si en el contexto de ser mujer, eh, cómo toda nuestra formación y toda esa 60 años que ella ha tenido, cómo se ha venido condicionando en el sentido del rol de cuidados que debe de tener. Debe decirle de que el gobierno de El Salvador eh, ha aprobado una política de cuidados encaminados a tres puntos fundamentales: a reconocer el rol de la mujer, a dignificar el trabajo y que sea eh, todas las prestaciones que debe tener. Y para eso, esta política que ya está aprobado desde noviembre del año pasado, lleva implícito cómo formar
a los cuidadores y hacer un reconocimiento en el sentido de darle un valor agregado, principalmente por ese punto de que a nuestra mujer, como usted se ha dicho, más del 95% de los cuidados que se tienen está cayendo sobre ella y que muchas veces no se reconoce ni siquiera como un trabajo. Entonces, esa es parte de lo que lleva la política. Pero quizás lo más importante es eh, qué, qué es para la sociedad cumplir 60 años y cuál es el rol más íntimo que es la familia, cómo se aborda. Y quizás esa es una experiencia que nos gustaría que se nos compartiera. Gracias, gracias. Carlos, un favor, ¿usted tiene posibilidad de ayudarme a compartir la pantalla para compartir la presentación? Permítame darle un minuto. Gracias. Mientras me apoya Carlos con esta parte más técnica, quizás retomar también dentro de lo que él menciona, eh, que por un lado tenemos el tema del reconocimiento de las necesidades de salud que tienen las mujeres, pero también es importante reconocer cómo se invisibilizan otro tipo de situaciones frente a determinadas condiciones que experimenten las mujeres. Por ejemplo, una de las situaciones más invisibilizadas en el caso de las mujeres adultas mayores, y más si estamos hablando que hay una condición de demencia, por ejemplo, son temas vinculados a otras condiciones de salud, ¿verdad? La salud sexual, por ejemplo, todo el tema que va vinculado, y aquí hay un segundo elemento que ya lo vamos a ver en la presentación, que es también todas las condiciones y las afectaciones que las mujeres tienen a nivel hormonal y que en muchos de los casos está asociado a este factor que experimentan en este momento particular de la vida, ¿verdad? Yo creo que ahorita ya logré compartir. Ya casi estamos listos, un minuto. Listo, no se preocupe, yo también aquí estaba descubriendo que podía. ¿En qué, qué diapositiva? Estamos en la siguiente, Carlos. En la siguiente. Sí, en esta. Ah, no, perdón, dele las dos más adelante. Dos más adelante. Perfecto. Sí. Ahí, en esa. Muchas gracias. Bueno, entonces, en este primer elemento, entonces, es reconocer que existen estas características, ¿verdad? Que necesitamos prestar atención de manera diferenciada en los casos de las mujeres, pero que necesitamos también reconocer los diferentes procesos que afectan a la vida de las mujeres y que por tanto en estos momentos ya no basta, digamos, una mirada de solo ver, generalmente a medida la edad va avanzando, de pronto las personas se concentran más en temas de pronto de salud cardiovasculares, porque los problemas son más vinculados a hipertensión o problemas, por ejemplo, de diabetes, ¿verdad? Control de azúcar, aunque eso está muy vinculado al hormonal, pero no siempre los diagnósticos se manejan de manera integral para comprender el proceso. Y entonces se va fragmentando el tema de la salud también de las mujeres, se va viendo como un aspecto separado cuando debería de ser en los momentos más necesarios para poder tener una mirada integrada de estos aspectos de salud. Me ayuda con la siguiente, por favor. En relación a los factores psicosociales y al estilo de vida que afecta a las mujeres, que está vinculado con el tema de la demencia, en el inicio les hacía énfasis de la importancia de hablar del rol de las cuidadoras, pero del rol de las cuidadoras desde los dos procesos.
Por un lado, ¿qué implicaciones tiene para las mujeres, por ejemplo, el haber asumido durante todo su ciclo de vida estas tareas de cuidado y estar bajo la responsabilidad de otras personas, no solo de niños y niñas, sino en muchos casos también de personas adultas o de personas que enfrentan enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces, las mujeres a nivel social experimentan un mayor nivel de desgaste, tanto en condiciones físicas, tanto en condiciones emocionales. Pero, como bien mencionaba la doctora Diana también, hay otro factor que es no prestar atención a la necesidad del cuidado de sí, ¿verdad? De las mujeres, pendientes de los demás, sobre su propio cuidado, ¿verdad? ¿A qué horas va una mujer al médico? ¿En qué condiciones va una mujer al médico? ¿O hasta qué punto, por ejemplo, una mujer de una manera se dejan como en último lugar porque van buscando el poder cubrir las necesidades, los cuidados de los demás, las atenciones de los demás? Y tenemos el otro lado, que es cuando las mujeres tienen la condición de demencia y entonces esto implica toda una fragmentación familiar. Hay todo un impacto, una afectación familiar muy fuerte. Primero, porque cuesta transformar esa imagen de la mujer cuidadora a la mujer que tiene que ser cuidada y a la mujer que debe de recibir cuidados. ¿Y qué tipo de cuidados? ¿En qué condición? ¿Cómo se garantiza que esta persona, aunque esté en una condición de demencia, garantizamos un cuidado basado en derechos, garantizamos un cuidado donde intentamos respetar ciertas cosas que la persona quiere, ¿verdad? Entonces, ese tema está muy asociado a la información, al acceso a información, a la educación que las personas familiares, cuidadores o el entorno experimentan, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros temas al momento del diagnóstico de una persona con demencia es realmente la reacción de la familia y cómo la familia va a poder conformarse como ese entorno protector, ese entorno de cuidado, ese entorno que realmente permita para las mujeres el poder continuar teniendo una vida digna pese a esa condición que están teniendo. Yo aquí les quiero compartir una experiencia, una anécdota, y que es un caso de los tantos que podemos experimentar a nivel del Salvador. En una familia, digamos, donde ha sido madre soltera, ella ha cuidado a sus hijas desde pequeñas, y la madre empieza a tener signos de demencia, ¿verdad? Síntomas de demencia más o menos a los 40 años. Y entonces empieza poco a poco a progresar y alrededor entre los 50, 55 años, digamos, el cuadro se termina de hacer más fuerte. Y entonces las hijas pasan a asumir, digamos, de alguna forma el cuidado de la madre. Las hijas buscan constantemente quién pueda estar responsable en la casa del cuidado de la madre, pero las personas que generalmente se buscan, se piensan perfiles de personas que puedan llegar a la casa como que llegan a las tareas de limpieza, como que llegan a las tareas de resolver las tareas del hogar, ¿verdad? Pero son personas que no tienen ni formación ni conocimiento sobre la demencia como tal. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Implica, por ejemplo, que al momento de que existan episodios, de que al momento que hayan situaciones, por ejemplo, que la madre tenga comportamientos más agresivos en algún momento, o que insulta de pronto a la persona que está responsable de su cuidado no comprende por qué ella se comporta así. Y entonces su interpretación es que la otra persona la ofende, que la otra persona la trata mal y por tanto esta persona se va de la casa. Y entonces en un mes, por ejemplo, pueden haber llegado 4 personas distintas a esta casa y ninguna persona se queda. Es decir, no se encuentra un perfil
adecuado para realizar las tareas de cuidado sobre estas personas. Este es uno de los vacíos y de las mayores limitantes que tenemos dentro de la política, por ejemplo, pública, social, ¿verdad? Que es el tema de la formación de personal, pero de un personal de un nivel más técnico, que tenga capacidades para ejercer una tarea de cuidado, por ejemplo, dentro del hogar, de personas que presentan la condición de demencia. Y sobre todo, poder reconocer dentro de estas características cuáles son las mejores maneras de poder realizar este acompañamiento, porque esto termina representando, ¿verdad? O sea, todo el tema de los factores eh, psicosociales son fundamentales realmente para garantizar la calidad de vida de la persona que está experimentando esa condición como tal, ¿verdad? Entonces, y que cuando no se cuenta con el acompañamiento adecuado de estos procesos, por ejemplo, a nivel de la familia, se viven unas condiciones de estrés muy altos que en muchos casos terminan desencadenando en situaciones de violencia hacia la mujer que está en condición de demencia, ¿verdad? Entonces, o en otros escenarios, por ejemplo, hasta en situación de abandono. Muchas de las personas adultas mayores que son abandonadas por sus familiares, en algunos casos tienen presente una condición de demencia. Y ante el hecho de que la familia no ha contado con los recursos, con las herramientas, con los mecanismos o el acompañamiento para poder hacer frente a esto, entonces han optado, y Carlos lo mencionaba, ¿verdad? O sea, es considerar a la persona una carga porque ya no asume el rol que ha tenido por años de cuidar, y entonces muchas familias buscan retirar esa carga familiar, ¿verdad? Entonces, una de las situaciones que estamos enfrentando, por ejemplo, a nivel de la sociedad salvadoreña, es el abandono del adulto mayor que está en condición de calle, mujeres adultas mayores que están en condición de calle, y donde identificamos casos, ¿verdad? O donde se identifican síntomas de demencia que no están atendiendo, que no están logrando ser atendidos ni por el sistema, ¿verdad? Y que por tanto no se logra garantizar una condición de vida digna para las personas en esta condición. ¿Alguna persona que le gustaría hacer algún comentario? Sí, quizás sí. Y es el hecho de que hacer la diferencia lo que es condición de calle y abandono. Ya, porque, ¿cómo se llama? El abandono, sí, tanto las dos situaciones, tanto de calle como abandono, no nos olvidemos de que nosotros contamos con una ley de adulto mayor. Y ahí en el articulado, a partir del 42, si no me equivoco, hace referencia a el 43, perdón, que es el capítulo 11 de la ley, que es de la familia, y donde hace referencia el nivel de responsabilidad que tiene la familia, hasta el cuarto grado de consanguinidad, para que no suceda eso de abandonar principalmente a este tipo de pacientes que tienen una dependencia cognitiva. Entonces, y ahí toda la red de apoyo que debe de existir con referente a que veamos nosotros que esa condición de abandonar a nuestra familia no trascienda. Y hay los mecanismos regulatorios para eso. Otra cosa es la condición de calle, porque ahí ya es el paciente el que se decide. Y había que investigar en esa condición de calle si es que se ha ido para la calle porque hay violencia dentro de la familia u otra condición social que esté ahí imperando y que lo hace que él tome la decisión de irse de su casa para estar en la calle, que son de dos situaciones totalmente diferentes, que es tanto una como la otra, tienen de base una enfermedad, demencia tipo Alzheimer, pues es otra situación. Muchas gracias, Carlos. Por ejemplo, de los colegas que están ahorita, que nos acompañan, ¿alguno o alguna ha tratado en algún momento algún paciente con quien hayan encontrado la dificultad, por ejemplo, de la colaboración familiar, del apoyo familiar, que quieran contarnos, compartir la anécdota?
no hemos tenido casos. Bueno, me alegraría que no nos hayamos encontrado con casos donde los familiares o no hemos encontrado de alguna manera este respaldo. Muchas gracias, doctora. Donde no hayamos encontrado este apoyo familiar. Y bien, como mencionaba Carlos, en efecto, aunque son dos condiciones diferentes, en el caso, por ejemplo, de la y pese a que existe una ley, como bien lo mencionaba, pese a que existe una ley, como bien lo mencionaba Carlos, lamentablemente en muchos casos no se logra hacer, digamos, toda la articulación o todo el proceso para que la familia conozca o para que la familia comprenda, digamos, todos estos elementos que son necesarios, ¿verdad? Y a los cuales tienen la responsabilidad, como bien decía, de asumir bajo este cuidado. Quizás un elemento importante en el tema de, por aquí, la doctora Sandra, quiero ver si logro leer. Vi el mensaje de la doctora Sandra. La doctora Sandra dice, sí se tienen casos en los que los pacientes tienen alta y los familiares responden no conocerlos. Es muy triste. Muchísimas gracias. Y con eso la doctora Sandra me hizo recordar otro caso. Por ejemplo, cuando las mujeres, las pacientes ingresan por otro tema, por ejemplo, y esto yo me lo he topado mucho en el área de cirugía del seguro social. Entonces, donde las pacientes entran, por ejemplo, porque les tienen que hacer una cirugía X de otro tipo, pero que ya estando ahí uno evidencia síntomas de demencia en la persona, en las mujeres adultas mayores. Y que de pronto, cuando ya ella está de alta por el tema de la cirugía, los pacientes no llegan, los familiares no llegan a traer. Ese es, por ejemplo, un caso que suele presentarse a nivel de los servicios hospitalarios. Por ejemplo, cuando las mujeres ingresan por otro tema y la familia luego no llega a traer. Y puede ser, muchos de esos casos, por ejemplo, en realidad las mujeres no es que estuvieran ya diagnosticadas con un tema de demencia. Entonces, la familia, por ejemplo, previamente, ¿qué sucede? La familia lo que asocia es que ella a veces se ponía enojada, es que ella a veces era más agresiva y que socialmente hasta la categorización, ¿verdad? No, es que a veces le agarran sus locuras, ¿verdad? Pero en ningún momento han recibido la atención necesaria para realmente reconocer que es una condición, una enfermedad que requiere un tratamiento adecuado, ¿verdad? Un elemento importante en este tema que yo les mencionaba con los estilos de vida es que las mujeres experimentan a nivel de sociedades como la nuestra en particular condiciones de mayores desigualdades, digamos, de mayores dificultades, por ejemplo, en el acceso a educación, en el acceso a oportunidades laborales, y que están vinculadas también a la calidad de servicios que van recibiendo a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, el deterioro cognitivo que las mujeres experimentan y que las mujeres viven es mayor, ¿verdad? Entonces, son elementos del entorno que uno debe de tener en cuenta cuando trabajamos con mujeres que vienen del área rural, cuando trabajamos con mujeres que vienen de contextos en condiciones de precariedad, de precariedad. ¿Me ayuda, Carlos, con la siguiente, por? Ok.
Ahí sí. Gracias, Carlos. El siguiente elemento vinculado, que va muy asociado al tema del estilo de vida, es la violencia de género, que al inicio se las mencionaba, ¿verdad? 2 de cada 3 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género en sus vidas. Algunas como episodios muy puntuales, como situaciones particulares, pero otras situaciones que se vuelven crónicas, situaciones que se vuelven sistemáticas y que permanecen dentro de esos contextos por muchos años. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para las mujeres el vivir violencia de género a largo plazo? ¿Verdad? Estamos hablando de estar expuestas a un nivel de estrés crónico que genera deterioro, ¿verdad? Que genera afectaciones de salud mental. Mujeres que están experimentando traumas psicológicos, porque no estamos hablando de situaciones de violencia. No quisiera categorizarlo como leves, medianos o graves, pero en realidad cuando escuchamos los casos que llegan a los diferentes espacios, realmente estamos hablando de situaciones de abuso físico y de abuso psicológico muy fuertes, que generan daño, ¿verdad? Mujeres que son golpeadas constantemente por las parejas, mujeres que tienen daños en las columnas, que tienen daños afectaciones en distintas áreas del cuerpo a raíz del abuso físico que vienen experimentando. Todo una afectación, todo un daño en el sistema cardiovascular, por ejemplo, y metabólico, y sumado, digamos, a toda esta serie de factores más físicos, todo un tema de aislamiento social y falta de apoyo, ¿verdad? Que también se convierte en un factor, vamos a decir, en un factor detonante o en un factor que también propicia de que una condición que pueda aparecer a los 70, a los 80 años, también inicie previamente, ¿verdad? Entonces, hay un tema en el poder hablar sobre las implicaciones que tiene la calidad de vida, el bienestar de vida de las mujeres, y cómo eso también está afectando ciertas condiciones o ciertas características para aquellas mujeres que para aquellas mujeres quienes son diagnosticadas con una demencia o un contexto. Siguiente, Carlos, por favor. ¿Qué sucede o qué elementos deberíamos de considerar, digamos, por tanto, desde el proceso de los diagnósticos o desde el proceso de mantener aspectos diferenciados, ¿verdad? Un poco empezar a identificar, empezar a reconocer o empezar a poder hacer más visible el hecho de que los síntomas, en el caso de las mujeres, los primeros signos que pueden estar dando una alerta o una señal de demencia pueden ser diferentes, ¿verdad? Y que en algunos de los casos estos síntomas a veces son asociados, primero, a veces son vistos de manera menos relevante, digamos, o sea, les damos un reconocimiento menor, ¿verdad? O pensamos de pronto que no, esto quizás es porque pasa con mucho estrés, esto quizás es porque ella se preocupa mucho, ¿verdad? Y hasta cierto punto lo asociamos con condiciones o lo asociamos con factores que las mujeres pueden estar experimentando a partir de su entorno, ¿verdad? Entonces, digamos que este es uno de los elementos que deberíamos de poder empezar a hacer una diferencia. ¿Cómo damos una prioridad al momento de los diagnósticos y cómo podemos evitar que los diagnósticos sean tardíos, por ejemplo, en el caso de las mujeres?
Ustedes saben que en el tema de la demencia, entre más rápido se comienza a tratar, entre más rápido se comienza a estabilizar, por ejemplo, entre más rápido se empieza a encontrar aquellos factores o elementos que pueden ser más convenientes para la persona, ¿qué es lo que vamos a estar logrando? Lo que vamos a lograr es una mejoría en la calidad de la vida de la persona y que eso debería de ser como nuestro principal elemento o nuestra principal apuesta en este contexto, ¿verdad? Quiero ver alguien que tenga algún comentario hasta el momento. Son válidos casos, situaciones, ejemplos. De verdad que me gustaría que pudiéramos abrir esto a conversar también si hay situaciones que ustedes han enfrentado o han experimentado, digamos, desde la práctica cotidiana que nos pueda llevar a reflexionar o tener una mirada sobre esto. ¿No tenemos? Bueno, Carlos me ayuda con la siguiente, por favor. Ahora, con relación a la carga psicológica y social que representa para las mujeres el tener un diagnóstico de demencia, ¿verdad? Aquí, pese a que de manera general, tanto para hombres como para mujeres, la demencia representa todo un tema de estigma que está muy asociado a la falta de información y a la falta de conocimiento que se tiene sobre el tema. En el caso de las mujeres, hay una mayor estigmatización y un mayor aislamiento precisamente porque se le hace sentir a la persona que ya no puede hacer las tareas cotidianas que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, a las mujeres se les exige tener que hacer ciertas tareas que en esa condición ya no solo no van a ser posibles, sino que además en algunos casos, por ejemplo, cuando las mujeres tienen momentos más lúcidos, ¿verdad? Donde están más, hay un sentimiento de culpa también por no sentirse que logran responder a esa demanda social o familiar que están teniendo, ¿verdad? Entonces, por tanto, aumenta la carga emocional para las mujeres. ¿Por qué? Y aquí, y esto es en particular uno de los factores a nivel de la salud mental de las personas que está muy asociada como, por ejemplo, una demencia, podemos cruzarla también con algún cuadro de depresión en algún momento, ¿verdad? Porque entonces tenemos casos en los que las mujeres al no sentirse útiles, al sentirse como una carga para la familia, ese sentimiento de culpa y esa carga emocional que tienen, pues las hace también ir perdiendo las ganas de querer vivir, ¿verdad? Ya no, se sienten que ya no tiene sentido vivir porque sienten que ya no están haciendo aquello que los demás de su entorno esperan que ellas hagan, ¿verdad? Y un tercer elemento, anteriormente hablábamos de la violencia de género como un factor que contribuía, por ejemplo, a que una condición de demencia pudiese aparecer a más temprana edad, ¿verdad? O más pronto o que se desarrollara, digamos, con mayor velocidad. Pero también las mujeres que viven en condición de demencia están más expuestas a vivir violencia de género por las personas que tienen a su alrededor, ya sean familiares o cuidadores también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a las mujeres, por ejemplo, ya no les creen, piensan que todo lo que dicen se lo están inventando. Entonces, por ejemplo, una mujer con demencia podría estar siendo víctima de violencia sexual y cuando ella lo cuenta, los demás van a pensar que se lo está inventando, ¿verdad? Y bueno, nosotros hemos atendido casos en particular que van en esa línea y claro, es una condición complicada porque la familia no le cree, el entorno no le cree, ¿verdad? Pueden sufrir violencia por parte de sus cuidadores, por las personas del entorno,
violencia física, violencia emocional, violencia sexual, ¿verdad? Violencia económica, una mujer que vive demencia, ¿verdad? La persona que está en su entorno va a empezar a va a hacer control y va a ejercer y va a tomar decisiones sobre todas sus posesiones, sobre sus recursos económicos y sobre eso. Entonces, las mujeres están expuestas a vivir estas condiciones de violencia sumado a la condición de demencia que pueden experimentar. Tengo por aquí, quiero ver, me ayuda Carlos a leer, porfa, es que no logro ver el mensaje. Vi un mensaje en el chat. De Sandra Patricia Valladares dice, se recibe con frecuencia adultos mayores con marcas de violencia o maltrato, pero no se realizan investigaciones pertinentes. Muchas gracias, doctora Sandra. En efecto, ¿verdad? Y bueno, y yo aquí quiero asociar algo que mencionaba Carlos, y es que contamos con leyes, ¿verdad? Contamos con leyes que nos podrían respaldar, leyes que podrían garantizar, pero a nivel del operativo, a nivel de lo práctico, nivel de la cotidianidad, es algo que difícilmente en estos momentos se logra atender, ¿verdad? Es algo, a ver, lo vamos a considerar en estos momentos como uno de los desafíos que tenemos, ¿verdad? A nivel de la atención en salud física, en salud emocional, frente a las personas que viven demencia. Aquí, bueno, ya vamos marcando como varios desafíos que vamos a concluir al final, pero ya hablábamos por ejemplo, el tema de educar, sensibilizar a toda la sociedad, no solo a quien la padece, no solo el familiar del que la padece, sino en general como población, así como se hacen campañas para hablar sobre la diabetes, así como se hacen campañas para hablar sobre para la hipertensión, necesitamos hablar sobre la demencia, necesitamos conocer qué signos, qué síntomas, qué elementos nos deben de prestar atención, necesitamos saber a dónde acudir, necesitamos saber qué posibilidades tiene una persona. Miren que ese es otro elemento. Cuando una persona es diagnosticada con demencia, automáticamente las familiares o el entorno piensa que ya esta persona no puede hacer nada. Y entonces, por ejemplo, el no saber de cómo también la enfermedad va progresando, que en un inicio las personas todavía van a ser autónomas, independientes para algunas cosas, que a medida avance sí la condición se puede agravar, pero hasta dónde, tener claridad de hasta qué punto o en qué situaciones la persona puede mantener autonomía y hasta dónde eso no le representa un riesgo de seguridad. Esas son cosas para conversar, o sea, esto es un asunto como venga, conversemos sobre la demencia, ¿verdad? ¿Qué es la demencia? ¿Qué piensas si nosotros ahorita saliéramos a la calle y le preguntamos a cualquier persona qué es para ellos la demencia? ¿Qué creen que nos van a decir? O sea, ¿cuál va a ser esa primera representación de la demencia? Y segundo, si les preguntamos qué piensan que las personas pueden ser capaces de hacer en su vida con una condición de demencia, muchos van a pensar automáticamente que nada, ¿verdad? Es como anular totalmente a la persona. Entonces, ahí tenemos un primer desafío importante que es el de educación y sensibilización sobre el tema. Segundo, tenemos el desafío de poder conocer de manera diferenciada qué está pasando. Y aquí voy a hacer más, todavía voy a segregar más. No solo qué está pasando con las mujeres en El Salvador que viven una condición de demencia, sino con las mujeres que están en distintos contextos o distintos escenarios. No es lo mismo la mujer del área rural que tiene una condición de demencia a la mujer que vive en la capital, a la mujer que vive, que depende económicamente de su entorno, o a la mujer que es más autónoma o que tiene otros recursos económicos, ¿verdad? A la mujer que tiene un acceso a servicios de salud frente a eso, o a la que no lo tiene. Entonces, en ese sentido, digamos, es necesario el poder empezar a tener estos datos, poder saber qué otras cosas están asociadas a garantizar una calidad de vida, a garantizar el bienestar
condiciones dignas en las personas que tienen una condición de demencia. Siguiente, Carlos, porfa. Ok. ¿Por qué necesitamos hablar de perspectiva de género asociada al tema del cuidado y el tratamiento de la demencia, verdad? Primero, porque como bien decíamos, una mujer que enfrenta que está diagnosticada o no diagnosticada, pero que está viviendo con una enfermedad de demencia, no es necesariamente su única condición, ¿sí? O sea, ahí podemos encontrar distintos elementos, distintos aspectos que deben de ser atendidos. O sea, cómo pensamos que lo que tenemos que lograr es un equilibrio. Y entonces generalmente uno en estos asuntos de pronto las personas le dicen, uy, es que logro nivelar algo, pero se le desequilibra lo otro. ¿Vea? Y entonces logramos que se estabilizara una cosa, pero la persona se le subió el azúcar, ¿vea? Y se le complicó la diabetes o se le complicó otra condición. Entonces, identificar estas condiciones que las mujeres y que generalmente, ¿verdad? Nosotros podemos ver que son cuadros acompañados de otras afectaciones, necesitan tener esa mirada integral del acompañamiento y una mirada integral que tendría que ir o que tendríamos que proyectar, ¿verdad? Bajo la situación de la condición de demencia, porque ¿qué sucede? Una persona con demencia no es bueno, dependiendo del nivel, ¿verdad? Pero en algún momento no es capaz de hacer el cuidado de sí, por ejemplo, del resto de sus medicamentos. Aquí estamos hablando que requiere pensarnos el rol de las personas cuidadoras, no solo por el nivel de agotamiento emocional que representa, sino por la necesidad de información, especialización, conocimiento que tienen que tener, ¿verdad? Entonces, les insisto, lamentablemente en el país, y ustedes lo saben, cuando las personas piensan, ay, que necesito que alguien venga a cuidar a mi mamá, pero pienso en alguien como que si llegara a hacer solo tareas del hogar a la casa. Ese es el perfil de la persona que estamos pensando para que llegue a tener el cuidado de una persona con demencia. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener eso? ¿Y qué desgaste emocional puede representar eso? ¿Y qué daño, además, puede generar también en la persona, en la paciente con una demencia? Eh, el promover campañas, el promover, el acercar los recursos, ¿verdad? Así como hemos logrado que se hagan campañas de salud para llegar a comunidades, a espacios, necesitamos que este tema también pueda llegar a otros espacios, ¿verdad? Necesitamos acercar este tema a aquellos lugares donde se piensa que la demencia es como un síntoma que forma parte de la vejez y no se considera como una enfermedad que requiere un tratamiento diferente. Y sobre todo eso lo encontramos mucho en las áreas rurales, lo encontramos mucho en contextos de mayor precariedad, ¿verdad? Donde simplemente se atribuye de que, es que pues sí es así porque ya es adulto mayor, porque ya es y no, ¿verdad? O sea, es una condición que sabemos que con el acceso, con el medicamento adecuado, pudiera tener otra condición diferente. Y entonces ahí es donde necesitamos un actuar de manera diferente. Siguiente, porfa, Carlos. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación? Lo voy a plantear así. ¿Cuál es nuestra invitación de esta tarde? Nuestra invitación de esta tarde es acercarnos al tema de la demencia y poder comenzar a caminar en el tema de la demencia
Primero con una perspectiva diferenciada no solo de género, o digamos que el tema estaba centrado en género, pero no solo de género, sino también de condición social, porque son dos elementos o dos factores claves al momento de atender y de acompañar esta enfermedad. Acercarnos y caminar desde un enfoque integral que considere, por un lado, el tema de la concientización y la formación del personal médico y del personal de salud en general que atiende, ¿verdad? Porque muchas veces las enfermeras, por ejemplo, muchas veces las enfermeras saben cómo aplicar medicamentos, cómo cumplir medicamentos, pero no saben cómo tratar a una persona que tiene una demencia, ¿verdad? Entonces, esa necesidad de hacer una formación con todo el personal de salud, de sensibilizarnos, tanto para quienes acompañamos directamente a pacientes, pero también como quienes acompañamos a cuidadores, a responsables, ¿verdad? Para poder garantizar que las personas están recibiendo un trato digno, sobre todo, ¿verdad? Luego, seguir trabajando en la construcción o primero, seguir trabajando en la aplicación de las políticas con las que ya contamos, porque como bien mencionaba Carlos, contamos con varias políticas, contamos con varias leyes, que lo que necesitamos es poder llevarlas a la práctica, que lo que necesitamos es poderles dar vida, digamos, dentro de ese proceso y seguirlas fortaleciendo, ¿verdad? Seguirlas robusteciendo para que puedan abordar todos estos elementos complementarios de salud mental. Y un tercer aspecto es trabajar con el apoyo comunitario y familiar, ¿verdad? Tenemos que tener una mirada de la demencia no solo como un problema privado, no solo como un problema de la familia, sino como una condición que también necesita ser acompañada por toda una red familiar, una red de apoyo, una red comunitaria que permita hacer el soporte tanto para las cuidadoras, pero también para la paciente, para las personas que están enfrentando esta condición. Bueno, hoy sí necesito que podamos conversar, hoy sí necesito que puedan hacer sus preguntas, dudas, comentarios, que quieran contar experiencias, ¿verdad? Entonces sí, hoy sí abro el micrófono para que ustedes puedan comentar. Buenas tardes. Adelante, adelante. Bueno, Florencia Borja, soy educadora para la salud y solo quizás como comentarios, estuvimos últimamente en el diplomado de atención integral a la persona adulta mayor y para nuestro documento final que hicimos con algunos compañeros, presentamos una propuesta de guías didácticas, cartas didácticas para el trabajo con las personas adultas mayores. Sin embargo, este tema de demencia, Alzheimer, no fue contemplado y sí, quizás ahorita, bueno, yo estoy viendo la necesidad, ¿verdad? De, como usted decía, promover más el tema, trabajar más con las personas, por lo menos, ¿verdad? En los días especiales que se celebra para reconocer que hay personas que sufren esta situación o que tienen esta condición, hacer algo especial. Entonces, solamente decir eso, que todavía estamos en proceso, digamos, de trabajar un poco más en esa propuesta y pues me parece muy necesario e importante porque realmente se desconoce mucho la temática. Nada más eso como comentario y muy agradecida, ¿verdad? Por estar dando esta temática. Gracias. Muchas gracias.
¿Alguna otra persona que quiera compartir comentarios? ¿Qué le resuena de todo lo que hemos conversado? ¿Algo? ¿Qué les queda? ¿Qué resuenan ustedes que les queda como una necesidad de seguir pensándose o que encuentran reflejado en su práctica? ¿Alguien más que se anime? Tengo 25 personas, 25 personas. Me gustaría escucharles esto. ¿Qué les resuena de lo conversado? ¿Qué les resuena para su trabajo? Quizás, licenciada, Buenas eh, tardes. No sé si me escuchan. Adelante. Sí, Sí, adelante. saluda a la doctora Yomara del equipo de la unidad de adulto mayor. Yo tengo una inquietud. ¿Cuál sería como la estrategia que podríamos utilizar ante un caso de un pacientito con ya los signos de alarma de Alzheimer o de algún tipo de demencia para poder minimizar o enlentecer el desarrollo progresivo de este problema? Gracias doctora por su consulta. Aquí me gustaría también si los colegas, si las colegas médicos que trabajan con el tema y tienen alguna recomendación particular, la pudieran hacer. Yo le puedo dar las recomendaciones, digamos, desde el abordaje y del acompañamiento de las estrategias, pero en mi caso lo hacemos desde el acompañamiento psicosocial que le brindamos al personal médico, ¿verdad? Porque ese es como el campo. A nivel de tratamientos y esto, me encantaría si alguno de los compañeros o compañeras médicos que están en el grupo también puede complementar, ¿verdad? Quizás a nivel desde el área de salud mental y desde el acompañamiento psicosocial, uno de los aspectos cuando se empiezan a identificar síntomas, signos, ¿verdad? Y que vemos que no es un proceso sumamente agravado, definitivamente, una de las principales estrategias va a ser la información para el paciente, para la persona, para el paciente, ¿verdad? La información tanto a ella, tanto a él, pero también a sus familiares cercanos, inmediatos, ¿verdad? La persona referente. Poder empezar a hablar de la temática, que la persona conozca qué es el camino, digamos, que hay que transitar y que la persona conozca las alternativas y las posibilidades de tratamiento que pueda tener, ¿verdad? Dentro de las posibilidades que exista. Por eso le digo que es diverso, ¿verdad? Porque sabemos que esto depende del servicio de salud donde está siendo atendido, depende de varios factores, pero digamos que nuestra responsabilidad como personal de salud debería estar enfocada en brindar la información de manera clara, de manera sencilla, orientada siempre a la persona. Sabemos que toda noticia vinculada a un diagnóstico de una enfermedad siempre va a ser difícil, pero eso no significa o sea, siempre conocerla va a ser una de las mejores estrategias para que la persona y su familia pueda prepararse y pueda tomar las decisiones también más que la persona y la familia consideren las más adecuadas, ¿verdad? En el caso de la demencia, digamos, siempre hay todo un tema acompañado, más allá del tratamiento farmacológico, ¿verdad? Que aquí sí los colegas me tienen que apoyar y las colegas me tienen que apoyar a dar alguna estrategia de recomendación, pero digamos que desde el complemento del apoyo psicosocial
hay toda una serie de orientaciones a actividades que la persona pueda hacer que contribuyan a volver más lento el proceso de deterioro cognitivo que se pueda presentar, ¿verdad? Eso puede ir dependiendo del contexto y dependiendo de la persona, orientado a una serie de actividades, ejercicios, prácticas que la persona pueda hacer y que le vaya ayudando a mantenerse activa, que le vaya ayudando a mantenerse a recordar, y sumado a que el factor emocional, que como ustedes lo saben bien, en cualquier diagnóstico de enfermedad es clave. Si la persona se nos deprime desde el inicio por el diagnóstico, ve, ahí hay como una batalla perdida en el asunto. Entonces también el cómo nosotros transmitimos la información y brindamos es un elemento clave para cómo la persona va a enfrentar la enfermedad. Nosotros, además de brindarle herramientas, en el caso de ustedes como médicos, tratamientos y todo lo que requieran, nuestra labor es poder acompañar a este paciente y a esta familia en ese camino para que el camino, independientemente del resultado final, sea el más digno posible, ¿verdad? Que si la persona va a tener 1 o 2 años más de vida, digamos, con nivel de conciencia, de recordar, eso sea de lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también una responsabilidad en poder ampliar, digamos, esta atención, saber que con un tratamiento, con un diagnóstico de este tipo, es importante orientar, derivar, dependiendo del entorno en el que estemos, a servicios de atención, de acompañamiento psicológico, no solo para el paciente, sino para su familia también, que es como clave. ¿Algún colega o alguna colega que quiera complementar la respuesta para la doctora? Hola, buenas tardes. Adelante, adelante, doctor. Bueno, bueno, en cuanto a la pregunta que quizás pudo haber hecho, creo que lo tomaríamos quizás como por estratos, quizás desde el estrato más nuclear que rodea al paciente, por ejemplo, familia, cuidadores, e incluso nosotros como mujeres, creo que lo primordial sería que a través de diferentes asociaciones del Ministerio de Salud, que también se está desarrollando, y todo lo que tiene que ver con los elementos de salud, sensibilizar, como usted bien dijo, ¿verdad? Sensibilizar a la familia, al cuidador, a las mujeres, para que sepamos lo importantes que somos en la sociedad y como personas, ¿verdad? Con solo el hecho de ser personas, para que también eso nos dé una luz amarilla y no llegar hasta la luz roja, ¿verdad? Para poder consultar, para poder estar pendientes de nuestra salud propia. En segundo lugar, quizás el estrato siguiente, que quizás ahí creo que estaría más que todo el personal de salud, y no en el primero, es que nosotros también nos sensibilicemos a nosotros mismos como profesionales, ¿verdad? Tanto a la parte, digamos, de atención directa, paciente asistencial, como en la situación administrativa también, para que sepamos identificar y no como una manera de catalogar a las personas, sino que identificar las personas que realmente están necesitando una atención, es decir, que vayamos encaminados a la visibilización de estas situaciones de enfermedad de forma temprana, ¿verdad? Inclusive enfermería, que es un gran elemento dentro del entorno de salud, que son, creo yo, que las personas a las que de repente el médico, perdón, el paciente, los familiares, a veces tienden a contar cosas que nosotros como médicos no nos cuentan cuando están ingresados, sobre todo que hacen como un vínculo un poquito más fuerte. Creo yo que son elementos bien importantes para que ellos puedan tener una comunicación no a manera de chambre, como decirlo de manera vulgar, sino que una comunicación bidireccional con el personal de salud, si hay alguna banderilla roja que se está encendiendo ahí, que nos hace saber que hay algo en lo que hay que poner atención para prevenir consecuencias más graves en cuanto a la demencia y otras situaciones. De ahí creo yo que así como por ahí habló una educadora en salud, que qué importante son los diplomados y la formación continua en el personal de salud para que podamos ir visibilizándonos, sensibilizando la situación
y sobre todo formándonos, porque muchos de nosotros en Latinoamérica, la mayoría, somos muy sensibles a muchas cosas, pero a veces es como que una sensibilidad temporal y de ahí se nos olvida, o porque no nos ha tocado vivirla, no la vemos. Entonces creo que es algo bien importante de fortalecer esa sensibilidad que de por sí en Latinoamérica tenemos de alguna forma un poco más desarrollada por toda nuestra historia, ¿verdad? En tercer lugar, creo que todo lo que tiene que ver con la atención directa a pacientes y administrativa, creo que tiene que tener una multidisciplinariedad un poquito más estable, formándose y hacer equipos de trabajo, no trabajar como islas, ¿verdad? Por ejemplo, geriatría por un lado, psicología pues trata de robarse pacientes porque no se los envían, pero ven la necesidad, sino que realmente, incluso, ¿verdad? Neurología, a veces también tienden a no referir tempranamente las situaciones, como usted dijo, licenciada, por ejemplo, no enviar a psicología de manera oportuna, sino que hasta que, no sé, quizás tiene que pasar algo para que realmente manden a esa especialidad, sino que trabajar en conjunto desde el principio, ¿verdad? Yo personalmente laboro en atención paliativa, que es un área que a mí me apasiona muchísimo y que creo que también es una parte fundamental en la atención en salud a todas las poblaciones en todas las edades. Y por supuesto no se deja atrás la situación, por ejemplo, de enfermedad crónica avanzada, por ejemplo, en la demencia. Entonces creo que sería fabuloso que trabajáramos como equipos todos, ¿verdad? Que nos incluyéramos unos a otros, ¿verdad? Neurólogos, geriatras, psicólogos, psiquiatras incluso, paliativistas, enfermería, trabajo social, educadores en salud. Yo creo que eso sería como el equipo estrella para atender a una persona, ¿verdad? Por otro lado, digamos, ya más arriba, esto de las leyes y las políticas es algo que se tiene que estar siempre empujando entre todos y actualizando, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también adaptando a las necesidades. Porque, por ejemplo, hay algo dentro de la ley especial para el adulto mayor que a mí todavía me hace un poquito de ruidito, que primero Dios poco a poco vaya eso también actualizándose, que es en cuanto a la planificación anticipada de las voluntades de una persona, ¿verdad? Donde únicamente tenemos que llevar al adulto mayor a que firme a ciertos lugares para que se puedan tomar en cuenta sus iniciativas en las situaciones de enfermedades avanzadas. Creo que eso me preocupa un poco porque entonces limitamos ese acceso a la persona. Deberíamos de nosotros acercarnos un poco más a estas, digamos, a estas situaciones más vulnerables, ¿verdad? Vulnerables y vulneradas por todo lo que hemos escuchado en la ponencia. Y bueno, de forma macro, ¿verdad? A nivel de país, creo que se están haciendo grandes esfuerzos, que creo que es el momento en el que hay que aprovechar mucho a poder sacar todas estas habilidades, fortalezas que creo que todos tenemos en todos los estratos, ¿verdad? Ya sea familias, pacientes, nosotros como personal de salud, lo administrativo, que es importante también, de repente la parte administrativa es donde los pacientes pasan frecuentemente y no les damos un trato que realmente esperamos a veces, ¿verdad? No lo digo que eso sea general, pero también es importante formar también a esas personas, ¿verdad? Que trabajan en áreas de secretaría, vigilancia, etcétera, para que ellos también sepan que lo importante que es conocer eso, porque también va a pasar para todos nosotros en algún momento la necesidad, no, ya sea para nosotros como persona individual o en nuestra familia. Entonces creo que eso es algo bien importante. Estos tres elementos de implicaciones de cuidado y tratamiento que usted mencionaba al final, de las necesidades enfocadas en el tratamiento, creo que es súper importante, pero también enfocadas en la persona, una atención más humanizada, donde no solo veamos de forma aislada una enfermedad, sino que veamos a la persona y su contexto y por supuesto no es de forma secundaria la enfermedad, pero hay que ver todo el planteamiento de la situación, ¿verdad? Gracias. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctora. Muchas gracias. Yo quiero retomar ahora con lo que la doctora mencionaba, quiero retomar un par de elementos que me parecen súper claves en lo que decía, y es realmente, bueno, el tema de lo multidisciplinar, que obviamente, como ustedes lo han visto, es fundamental en este proceso.
El tema, por ejemplo, reforzar este asunto de no considerar, por ejemplo, lo voy a decir desde el tema del acompañamiento psicológico, ¿verdad? Porque vamos a enviar a los familiares a apoyo psicológico hasta que ya estén en un nivel de agotamiento o de estrés extremo, ¿verdad? Las personas desde el momento del diagnóstico, de alguna forma, deberían de poder tener ese acompañamiento para prepararse, para manejar sus niveles de estrés, para que en ningún momento lleguen a una condición extrema como tal, ¿verdad? Entonces, creo que son elementos súper importantes que tenemos que reforzar y que los podemos ir haciendo desde esto que tenemos a nuestro alrededor. Obviamente no todo se puede, ¿verdad? Aunque decíamos muchas cosas, pero aquellos pequeños aspectos en los que podemos intervenir, que podemos hacer, que podemos tomar decisiones, que podemos actuar de manera diferente frente a una persona. Lo vinculado con el tema de la educación en salud, ¿verdad? Y lo clave que es trabajar con los equipos de educadoras, de educadores en salud, por ejemplo, para reconocer estas alertas rojas, estas banderillitas rojas que mencionaba la doctora en cuanto a qué es una alerta, ¿verdad? ¿Qué es una alerta en el tema de demencia? ¿Qué debería yo de poder considerar una situación por lo cual debería de consultar al médico, ¿verdad? Por lo cual debería de llevar a mi familiar al médico. ¿Qué me debería de alertar? Las personas en la cotidianidad no lo saben. Si nosotros hacemos un sondeo de opinión pública, así en la calle, las personas no lo identifican. No es algo que se está, que se tiene así, así como podemos decir, ¿verdad? Si tiene estos síntomas por dengue, consulte al médico. Así no lo tenemos asociado en el tema de demencia, ¿verdad? Entonces, son como algunos aspectos o algunos elementos que podemos comenzar. Y lo otro que está muy asociado al tema del estigma social y a la percepción que se tiene de la demencia y en general de las enfermedades vinculadas a la salud mental, tiene que ver con que quizá yo sí estoy sintiendo algo raro. Por ejemplo, de pronto yo empiezo a sentir que se me olvidan cosas, pero en realidad yo no quiero decirlo. ¿Por qué? Porque siento vergüenza, porque prefiero no saber, ¿verdad? Como la doctora mencionaba, porque me da temor que van a pensar los que están alrededor de mí. ¿Qué tal si pierdo el empleo? ¿Verdad? ¿Qué tal si tal cosa? O sea, también hay un tema en que las personas, hay algunos tipos de síntomas que las personas tampoco se sienten en la confianza de podérselos decir a otras personas que están viviendo, ¿verdad? Porque entonces ahí fácilmente alguien puede decir, no, pero por ejemplo, el tema de olvidar cosas. ¿Cuál es la expresión común cuando la gente le dice que he estado olvidando ciertas cosas? Le dice, no, pero eso nos pasa a todos. Entonces, uno lo asocia como de una normalización de que todo el mundo lo experimenta, ¿verdad? Y entonces, eso es un factor que no permite de alguna manera acercarse a los servicios de salud en el momento adecuado. ¿Alguna persona más que quisiera hacer algún comentario o pregunta o compartir experiencia? Bueno, Carlos, no sé si no tenemos más comentarios o preguntas. Sí, licenciada, era el hecho de, quizás como preguntaron cuál era el tratamiento, ponerlo en el contexto, en el lugar que laboro. Pero en el nivel primario lo importante es poder hacer una muy buena evaluación geriátrica que permita determinar qué síndrome es el que adolece, principalmente si es un síndrome de lo que sería con problemas cognitivos, para ver cómo se puede canalizar la ayuda, ya que el diagnóstico de esta enfermedad pues debe de ser por un médico especialista, ya sea neurólogo, psiquiatra o geriatra. Entonces, en ese sentido, lo importante es hacer una muy buena evaluación geriátrica según lo que nos dicta la norma de atención
integral de salud para la persona adulta mayor, que es nuestro instrumento regulatorio que nos permite cómo hacer una evaluación con las diferentes escalas que están ahí, y que eso es parte de los controles preventivos que se realiza por lo menos una vez al año a nuestras personas adultas mayores. He ahí la importancia del programa preventivo para poder detectar en una forma oportuna un síndrome, y que esto permita pues buscarle el agendamiento con mínimo con una unidad especializada o el hospital de referencia. Y dependiendo de eso, pues antes de iniciar un tratamiento farmacológico, todos los servicios de apoyo que están alrededor, pero principalmente ante esa sospecha, verdaderamente cómo buscarle todo la parte de servicios que están alrededor, principalmente los que van relacionados con el cuidador principal o la familia en particular. ¿Por qué? Porque va a haber ante esa sospecha cambios y determinar si en realidad es una demencia o puede ser un delirio, que es la otra situación que hay que tener bien claro antes de activar cualquier mecanismo. Pero lo importante es poder detectar oportunamente y buscar la ayuda necesaria, ya que la parte medicamentosa tendría que prescribirla, ya sea el neurólogo cuando haga el diagnóstico, pero tener bien claro de que no hay un tratamiento que eh, al momento que dé como el hecho de hacerle ver de que voy a detener la enfermedad. No, al momento no existe eso. Hay muchos estudios, pero van por otro camino en el sentido, pero no quisiera adelantar en esto. ¿Por qué? Porque el día viernes va a estar muy interesante, porque el día viernes se va a ver todo lo que es eh, la parte preventiva farmacológica del deterioro cognitivo. Entonces, ¿existe alguna evidencia sobre eso? Y ahí se va a hablar de toda la parte medicamentosa. Por eso es de que los invitamos a poder también participar el día viernes, para que ahí podamos discutir todo lo que es la parte farmacológica, licenciada. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Bueno, creo que esta última parte nos quedó perfecta, no solo para hacer el cierre, sino también justamente para este enlace con la otra intervención que tienen el día viernes, y justamente para poder dar este complemento, digamos, para poder tener estas miradas más desde el acompañamiento y desde las posibilidades de tratamiento que actualmente se tienen. A mí me gustaría ir finalizando, quizás haciendo énfasis uno en la necesidad de poder atender y de poder tener la mirada diferenciada de género cuando atendemos casos, cuando atendemos pacientes de demencia. Segundo, que podamos tener esta perspectiva humana que mencionaba la doctora también hace un momento, ¿verdad? Y que podamos tener la mirada integral, ¿verdad? El abordaje son enfermedades que no se acompañan desde un solo lugar, sino que requieren realmente la articulación de equipos con diferentes experiencias, con diferentes habilidades, y somos nosotros como los profesionales de salud física y mental los que nos debemos de coordinar de la mejor manera, porque si no al paciente se le complica al intentarla correr, o sea, no le podemos dejar al paciente la responsabilidad de que articule y coordine con todos los servicios de salud diferenciados, sino que somos nosotros quienes tenemos que tener la capacidad de articularnos y coordinar para que esa atención que le estamos dando, y retomo la palabra de la doctora, considerar que el centro de nuestra atención es la persona, y entonces garantizar que esa articulación que nosotros hacemos se hace de la mejor manera, con la mejor calidad, para garantizar, como acaba de decir el doctor, puede ser que en estos casos no curar, sino realmente garantizar una vida digna de la mejor manera que la persona, un bienestar de vida mientras la persona lo pueda tener y de la mejor manera. Entonces, de mi parte, doctor Carlos, si no hay más comentarios o intervenciones, me quedaría por ahí. Bien, licenciada, excelente ponencia, llena de mucho conocimiento y experiencia. Para nosotros es parte del desarrollo que como unidad buscamos,
que nuestro personal adquiera habilidades y destrezas que le permitan hacer un mejor abordaje, un abordaje holístico, integral, oportuno, que permita, como bien lo dicen las diferentes normativas, poner al centro a la persona garantizando sus derechos. No nos resta, licenciada, agradecerle su tiempo, su participación en esta conferencia. Gracias por parte del Ministerio y de la unidad en particular, este conocimiento que usted nos ha impartido. Gracias a todos por su audiencia. Dios les bendiga y pasen buenas tardes. Muchísimas gracias. Feliz tarde.